nosotros debemos de cuidarnos y detectar que el enemigo nos envía dardos. El enemigo nos envía dardos para destruirnos. Yo traje hasta mi arco para hacer un poco más, explicarme un poco mejor de cómo es que esto funciona, ¿verdad? Pero el enemigo es agresivo cuando él nos va a atacar. Él no nos va y nos toca el hombro para, ay, aquí, y le doy una cachetada y después me voy. No, el enemigo lo que quiere es destruirnos. Y una de las cosas que les platicamos, que yo decía, era que debemos de identificar por dónde el enemigo se metía. Debido a que nosotros los seres humanos vivimos rodeados, escuche bien, estamos en una o vivimos en una invasión. No se asuste, pero aquí le va, en una invasión de demonios. Alrededor de nosotros hay demonios. Por eso es que hay problemas, por eso es que hay situaciones y a veces cosas muy pesadas dentro de los ambientes en donde nosotros decimos, qué raro, qué feo se siente aquí, qué actitud tan mala la que tienen estas personas. Uno va, uno espera una sonrisa de alguien o alguien que te está entendiendo y te entienden mal o te tiran las cosas y tienen esa presión porque detrás de ellos o están ellos, más bien dicho, siendo influenciados por el enemigo. Dijimos que era fácil ver cómo el enemigo actúa en la vida o cómo el enemigo influencia a las personas y las personas deben de tener el cuidado de no seguirle el asunto al enemigo porque ellos van a estar alejados de Dios y metiéndose en muchos más y más problemas. Pero recordemos algo, que el enemigo lo que quiere es destruir nuestras vidas. Y cada vez que nosotros abrimos un espacio al enemigo, el culpable es usted. La culpa no la tiene Dios, la culpa la tiene usted. Porque usted debe de aprender, sabiendo que nosotros estamos rodeados en un ambiente espiritual maligno, debemos de reconocer que el único que nos puede ayudar es Dios. Ahora, véame un rato acá, déjeme explicarle algo. Esto no es para meterle miedo a usted. Esto no es para que usted venga más seguido a la iglesia. Debería de venir, pero eso no es para eso. La motivación no es esa. La palabra es la que nos enseña que nosotros debemos de estar pendientes en que nosotros fuimos creados en un ambiente así. ¿Por qué? Un día lo vamos a saber. Algunos tenemos nuestras conclusiones y no vamos a caer en esas cosas porque para no despertar preguntas ni nada de eso. Pero lo que sí debemos de saber es de que estamos muchas veces rodeados de influencias de demonios y que debemos nosotros identificar y hacerles un stop, hacerles la parada en donde ellos no son bienvenidos, ¿verdad? Y voy a ser más específico, porque quizás usted estará pensando que yo estoy diciendo, el pastor está hablando o está diciendo que hablemos con los demonios. No estoy hablando absolutamente nada de eso. Lo que yo estoy diciendo es que muchas personas tienen actitudes que son negativas y nosotros podemos caer en el error de seguir en esa actitud y caemos en una trampa. Entonces, la escritura nos enseña a nosotros que si nosotros damos acceso al enemigo, más de alguna de cosas negativas se van a manifestar en contra nuestra o también en nosotros. Gálatas lo explica bien, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, yo lo espero. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Cuando usted lo tenga, diga amén para empezar a leer. Si no, vamos a ver si lo podemos ver en las pantallas. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 al 21. Amén. Entonces dice,
y manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. ¿Qué son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? Ahí está. Ahí está. Más claro, como decimos, no canta un gallo. Esas son las cosas por las cuales nosotros debemos de cuidar. Quizás usted podría decir, pero estamos hablando de la parte negativa. Sí, ese es el punto. Estamos identificando de que nosotros fuimos creados en un ambiente negativo, espiritual, en donde nosotros debemos aprender cómo salir de esto. Está aquí en la iglesia. No es algo extraño, no es algo que usted no sepa, es algo que nosotros vivimos. Y yo decía anteriormente, el domingo, yo decía que nosotros debemos de tener el cuidado de no acostumbrarnos a las cosas que vemos, al mal que continuamente se ve en la televisión. Escuche bien, al mal que usted continuamente ve en el área en donde usted trabaja. Está aquí la iglesia. No debemos de acostumbrarnos. No debemos de acostumbrarnos a cuando también muchas cosas malas están pasando de nuestra comunidad cristiana, y no solo aquí, sino en diferentes comunidades, o lo diré de esta manera, en diferentes iglesias. Hay situaciones que hay que detener porque el mismo enemigo se ha metido. Y yo quiero pedirle, por favor, me ponga atención a lo que yo le voy a decir. Pero si usted carece de una de estas listas, yo tengo toda la autoridad de parte de Dios para decirle a usted que le pare, hermano. ¿Por qué se ponen tan serios? Usted debe de tomar la decisión de seguir a Cristo. No puede ser de que tanta alarma, ¿verdad? Tanto llamado, tanto Dios está y uno no corresponde a eso. Más bien correspondemos a las cosas que nos separan de Dios. Tengamos ese cuidado. Yo no soy una amenaza para usted, pero yo sí le voy a decir, lo voy a jalar con una mi vara que me regalaron. Y es más, dije yo, como algunos tienen el cuello más ancho, dije, voy a ver si agarro la cosa, esa vara del pastor, ¿verdad? No es una vara, es el cayado, porque la vara era para pegarle a las ovejas. El cayado, que debe de ser más ancho para algunos porque tiene el cuello más ancho. Y hay que andarlo jalando. Hay que andarle, venga, 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 venga. Hermano, 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 ponga atención. Hermano, hermano, levántese. Tenemos que ir a orar. Hermano, véngase, véngase. Usted tiene que estar involucrado en la oración. Usted tiene que, venga, venga. Tiene que estar en el estudio de la palabra. Hermano, está aquí la iglesia. Entonces, Dios tiene para nosotros una manera de protegernos. Y estas son las buenas noticias. Aquí va a cambiar un poco más el mensaje. La Biblia dice que Él nos dio a nosotros una armadura, pero nosotros debemos de recordar de que la lista que antes mencionamos en Gálatas capítulo 5 versículo 19, debemos de tener el cuidado de que esa lista, que nosotros no seamos parte o cómplices o aliados de esa lista. La armadura de Dios. Obviamente el título de una vez afirma lo que Dios hace y lo que Dios da por nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo lo que hace es hacernos una figura de un soldado romano. Me voy a adelantar para que ustedes entiendan de qué Dios nos está hablando acá. Tenían que
tenían que tener una figura, es decir, tenía que tener un ejemplo, Pablo, para darse a entender en el contexto en donde él está para explicarles a aquellos de Éfeso, actualmente es Turquía, que cómo se vestía un soldado. Y ya Pablo dice, ellos tenían un escudo, él tenía un casco para protección, ellos tenían unas sandalias, ellos tenían una lanza, ellos tenían un escudo, ¿cómo se llama? El de aquí, el yelmo, sí, la coraza es la del pecho, ¿verdad? La coraza es la del pecho y el escudo era llevado en la mano, que la Biblia dice que con el escudo se defienden o se protege de los dardos del enemigo. Pero esas solamente son figuras. ¿Está aquí la iglesia? Esto no significa que nosotros andemos haciendo cosas contrarias o interpretándola de otra manera. El apóstol Pablo nunca quiso, o su intención nunca fue de que nosotros anduviéramos peleando con nadie. ¿Está aquí la iglesia? La palabra no es para eso. La escritura es para que nosotros aprendamos a ver cómo Dios nos está enseñando y cómo Dios nos ha puesto una protección a nosotros. Le quiero hacer un pequeño resumen del contexto bíblico, porque el lugar en donde Pablo está es un lugar muy cargado de demonios. Había mucha idolatría en el lugar donde Pablo, en Éfeso, o donde Pablo está enseñando esta carta, donde él escribe esta carta. Muchas personas están en discusiones, muchas personas están peleando, muchas personas estaban viviendo desordenadamente, habían enemistades, como dice Pablo, pleitos y todas estas cosas. Pareciera, algunos teólogos piensan que Efesios o Éfeso, la iglesia de Éfeso, es una imitación a la carta de los Gálatas, pero Éfeso es un contexto diferente. Pero a mí lo que me impresiona de esto es de que Pablo sabe ver. O sea, él mira su contexto. Él aprende de su contexto. Él dice en dónde está la iglesia acentuada o en dónde están los hermanos en Cristo congregándose. Está aquí la iglesia. Entonces Pablo está identificando que en medio de todo el mal en donde la iglesia está, la iglesia debe de aprender de que ha sido puesta en lugares celestiales y que esos lugares celestiales le da la autoridad a la iglesia en protección para que el enemigo no venga en contra de ellos. O sea, en contra va a venir, pero no va a prosperar lo que el enemigo hace. Está aquí la iglesia. Van a haber luchas, van a haber situaciones, pero lo que te va a mantener de pie es la palabra de Dios. Lo que te va a mantener de pie es lo que la Biblia está diciendo acerca de usted, la iglesia. Ahí yo estaría más contento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Nosotros no debemos de acostumbrarnos a ver las cosas mal. Yo empecé hablando hace muchos domingos atrás, hablé del orden. Me los voy a llevar al Génesis. Y ustedes de entradita se dan cuenta de que cuando el Señor empieza a ordenar, Él hace separación de las aguas. ¿Se recuerdan? ¿Por qué Dios empieza a hacer eso? Porque la tierra estaba ¿cómo? Es exacto. Entonces Dios trae orden ¿a qué? Trae orden a la tierra. Porque cada vez que el enemigo se introduce, él va a traer desorden. Cuando el enemigo se introduce en la vida de alguna persona, él trae o te mete en desorden. Él te mete en problemas. Repito, él te quiere ver destruido.
Pero tú tienes que saber lo que la Biblia dice acerca de ti si tú eres iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Diga amén. Usted debe de saber cómo Dios lo cuida y cómo Dios lo protege. Y esto es impresionante. Dice Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El deber de cada persona que sigue a Cristo es vivir una vida en unidad y en santidad. ¿Por qué la unidad y la santidad son importantes? Porque yo tengo que estar de acuerdo, o sea, debo de aceptar lo que Dios me está diciendo. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Síganme acá un poco. Les quiero explicar esto para que nos quede claro por qué es tanto, por qué es tan, esto sirve para esto sirve para lo otro, esto funciona así, por qué hay tanto orden y por qué hay una estructura para que nosotros podamos vencer al enemigo. Nosotros debemos de vivir en unidad y también debemos de vivir en santidad. Si no hay unidad, escuche bien, si no hay unidad en el cuerpo de Cristo, ahí van a ver lo que mencionamos anteriormente. Hay disensiones, hay pleitos, pero donde hay unidad, somos una fuerza. En donde hay unidad, todos caminamos bajo un mismo pensamiento, pero no manipulado, sino porque estamos de acuerdo. Eso estuvo bonito. Sí, porque yo pudiera usar mi posición para decirle a usted y lo convenzo, pero esa es una mala manera de hacer las cosas. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Entonces, debemos de tener cuidado en eso. La unidad debemos de ponerla en práctica. Yo no puedo estar unido nada más a un grupo. ¿Está aquí la iglesia? Usted debe de conocer a los demás de la iglesia. Solo algunos dicen amén. Los demás van a ver cuando terminemos el culto. La unidad es parte de la práctica del cuerpo de Cristo. No es posible que nosotros, vamos a abrirnos un poco más. No es posible que las personas tengan ya varios tiempos de estar en la iglesia y no les sepamos los nombres. Si alguien me mira en la tele va a decir, probablemente la iglesia de usted es pequeña. Está bien, no corremos para hacer la iglesia grande. Pero en una iglesia grande es bastante complicado que te den la mano, saludar al pastor, ¿verdad? Pero en una iglesia de 100 personas, 120 o 80 personas, es mucho más fácil saludar al pastor, ¿verdad? Orar por las personas, que eso es bien importante. Orar por ellos, bendecirles, tener un tiempo de comunión, siempre refiriéndome a la oración, conocer cuáles son tus situaciones para llevarlas delante del Señor. Está aquí la iglesia, sí. Eso es importante para mí como pastor. A mí me interesa saber, no porque yo sea metido y quiera saber sus problemas, no. Si usted quiere, usted puede contar conmigo. Y ahí me va a tener. Si usted quiere. Yo me vacilo a mí mismo, digo yo, es que yo no soy pastor de todos, digo yo. Yo solo soy pastor de algunos. Hay algunos que se dejan pastorear, otros tienen cachos, parecen cabras. Ya desde hace ratos quería decirlo, pero decía, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo digo, Señor? Entonces ya así duermo ya tranquilo. Pero si usted se quiere dejar pastorear, ahí estamos, para servirle. De eso se trata la iglesia, de que estemos en unidad, el velar los unos por los otros.
La parte emocional es también bien importante. ¿Usted sabe que Dios quiere que usted le sirva a Dios? Ay, pero yo acabo de venir, fíjese que a veces es el segundo servicio, no importa. Dios quiere que tú sirvas, le sirvas a Él. Dios quiere que tú aprendas cómo es el servicio. Dios quiere que tú te involucres en su obra, que tú participes. Todos pueden participar, todos deben, deberían de participar, pero todos debemos de pasar procesos para aprender cómo debemos de servir mejor y cómo debemos de hacer bien las cosas para Dios. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, la unidad es importante, pero la unidad la construimos, mis amados hermanos. La unidad la construimos. La unidad no es en un fin de semana. Oh, yo estoy unido y ahí vamos todos. No, la unidad tiene que ver en caminar bajo el mismo pensamiento bíblico o obrar conforme a lo que la Escritura nos está diciendo. ¿Y a qué se refiere usted, pastor, cuando se está hablando de eso? Por eso es que uno tiene que usar la armadura de Dios. Porque las buenas nuevas deben de predicarse. Pero como se mete el enemigo como un ratón, entra por el oído más chiquitito para morar adentro de nuestra casa, para morar dentro de nuestros trabajos, para morar dentro. Ahí anda comiéndose cosas. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? Distrayéndolo a usted. Usted se desenfoca en las cosas de la vida. Y se le pasa el tiempo, se le pasan los años y usted no está practicando la unidad. Entonces, la unidad es importante. La otra cosa que es importante es la santidad. Aunque yo he hablado anteriormente, son cosas que jamás podemos quitar o omitir de algunos mensajes, porque la santidad nos acerca a Dios. Escuche bien, la santidad nos acerca a Dios y la santidad nos hace vivir en unidad. Sí, la santidad no es que no me hablen porque ahí voy. Ven que hay algunos que creen que la santidad es que muévase más despacito y ahí va. ¿Qué estás pensando en cosas raras? Eso no es santidad, ni andar con saco de santidad, ni ponerte corbatas, te mirás más santo, más formal te mirás. Es todo, es una moda, más bien. Se le va la unción porque tiene con corbata o sin corbata. El Señor está. Las modas cambian. Yo me siento cómodo así. A mí me gusta así. Además que la corbata lo ahorca a uno. Te ahorca la vida y la corbata también. No, ¿para qué más? ¿Verdad? Y estás así ahorcado. Y si me toca que cantas, no se puede. No se puede. Yo he estado bastante, tengo muchas excusas por no usar corbata. No me gusta. Aparte que cuando yo trabajé en el Banco de Guatemala, el Banco del Café, en mi país, era como que la religión del día, todos los días con corbata. Esta gente no nos da break. No nos daban un espacio y todo, y no use barba y no bigote. Sí, pero clonen a gente, decía yo, que no le salga barba. Imagínate, tú con barba, tiene que quitarse la barba. Y ahí andaba uno bien rasurado. Son cosas muy extremas, ¿verdad? Las modas o las cosas que se impongan. El punto es este, de que al nosotros vivir en santidad, nos acercamos más a Dios y nos acercamos más a nuestra misma comunidad, sirviéndonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. ¿Y por qué dice usted eso, pastor? Porque ahí no está el enemigo. Ahí no va a estar el enemigo. Nosotros vamos a ser fuertes. Nosotros nos vamos a levantar. La santidad no es el pastor dice quién es santo o el pastor dice quién. Eso no funciona así. El que te hace santo es el Espíritu Santo. Yo lo digo y lo reconozco y digo muchas veces,
Mis palabras pueden o serán vacías cuando yo le hablo al corazón de una persona. Pero cuando la palabra de Dios entra al corazón de un hombre, ay, mi hermano, esa vida es transformada. Esa vida es cambiada por el poder que tiene su palabra. Dios usa su palabra para cambiar nuestras vidas. Entonces, no es algo a la fuerza. Síganme aquí un rato. No es algo a la fuerza. No es algo que se impone. No es una regla tampoco. Está aquí la iglesia. Yo les enseño mucho esto porque usted no puede estar diciéndole que a usted le faltan 3 kilos de santidad, hermana. 25 versículos de memoria y 30 libras de espíritu. ¿De dónde sacan esas cosas? ¿De dónde salen esas cosas? ¿Sabes de dónde salen? De una mente holgazana, de una mente que no ha dedicado a leer la escritura, poniéndole cargas a otros que ni siquiera ellos lo pueden llevar. ¿Sabe qué me recuerda a mí? A los fariseos y a los escribas, que dice que sabían la palabra, pero no vivían la escritura. Por eso Jesús les dijo, ustedes lo que son, hipócritas también le dijeron, sepulcros blanqueados. Ustedes están muertos por adentro, eso fue lo que les dijo. Ustedes están podridos por adentro, les dijo el Señor. A ellos los reprendió diciéndoles eso. Si miramos la actitud de Jesús, Jesús es una persona noble. Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y Él viene y le dice, ¿tú crees? Le decía, ¿tú crees? Sí, Señor, tus pecados te son perdonados, le decía. En la Biblia, mira lo que voy a decir. En la Biblia nunca dice que nosotros aceptemos a Jesús. ¿Cuántos creen? Les voy a dar una oportunidad más. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Te das cuenta? Y estos dicen, usted tiene que aceptar a Jesús, usted tiene que aceptar a Jesús. No, es Jesús el que nos aceptó a nosotros. Es Jesús el que nos limpia de pecado. Es Jesús. Nosotros estamos cochinos, asquerosos, sucios, llenos de pecado y Él nos acepta. Es decir, Él dice, yo voy a la cruz para limpiar la vida de esas personas, porque a mí me interesa salvarlas, a mí me interesa que ellos estén conmigo por la eternidad. Yo voy a dar mi vida por ellos, porque son mis hijos, porque vale la pena, porque no voy a dejar que el enemigo los destruya. Por eso yo he enviado de mi Santo Espíritu para que ellos sean santos cada día, cada momento. El Espíritu esté con ellos para que sean santos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el trabajo de Jesús. Jesús no reprocha pecados o lleva contabilidad. Cuando hablan de pecados, dice la Biblia de que los pecados fueron depositados en el fondo del mar. ¿Usted sabe qué hay en el fondo del mar? No hay nada, porque todo se extingue, porque todo puede explotar. Lo que el Señor está diciendo es que tus pecados fueron borrados de una vez de tu vida. ¿Está aquí algún contento, algún agradecido? ¿Verdad? Tus pecados fueron borrados. Tú no tienes que andar con la capa que antes andaba, o tú tienes que sentir cargado por todo lo que andabas cargando antes. Absolutamente no. El Señor perdonó tu vida ya. ¿Usted está listo para vivir en santidad, mi hermano? Usted está listo para vivir en santidad. Ya que lo perdonaron, ya está. Iba a decir algunas otras cosas, pero mejor las digo, no va a ser que. Porque no, es que si no, no me voy a quedar tranquilo yo. Y yo tengo que decir lo que yo estoy pensando en el momento en que estoy recibiendo la palabra. Pero en muchas organizaciones se le pone disciplina a la gente cuando pecan. Escuchen bien. Se disciplina a las personas.
Yo creo que también podríamos aplicar la disciplina porque es saludable, ¿ok? Está bien. No, dice. La disciplina es saludable. La disciplina es saludable en la casa. Hay que disciplinar a los hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando se portan mal, decir, no, no, no. ¿Ahora qué? No. Una semana no celular. Ya está. Te lo quita, ¿verdad? Te disciplinamos. Le quita el celular, ¿verdad? Una semana no tableta. Ya ahí está la disciplina. Que él sienta o ella sienta que usted, perdón, le está disciplinando. La disciplina es buena. Escuche bien, Dios también disciplina. Pero sí, Dios nos perdona. Por eso nosotros debemos de aprender cuándo Dios nos va a disciplinar. Dios no nos va a disciplinar, escuche, para la eternidad. No, no, no. Si usted le pide perdón a Dios, si usted le pide perdón a Dios, Dios te perdona inmediatamente, porque Él por eso fue a la cruz del Calvario. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. ¿Por qué hablo de la armadura? ¿Por qué hablo de la unidad? ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque todo esto tiene que ver para nosotros conocer la armadura que Dios nos dio. Y si hay pecado en nuestra vida, nosotros también debemos de reconocer. Todos nosotros sabemos lo que es malo, ¿sí o no? Si está salado el asunto, la comida, ¿qué decimos? No, te pasaste de sal. Si está dulce, decimos, híjole, mano, y se te fue la mano con el azúcar, ¿verdad? Nosotros inmediatamente en nuestro paladar sabemos cuando algo no está bien, ¿sí o no? Cuando nosotros vemos algo, escúchenme, hombres, también sabemos que está mal cuando vemos algo. No se hagan, ¿eh? Usted sabe que lo que usted está viendo está mal, aunque no hayan amenes. Cuando usted piensa algo, escúcheme bien, cuando usted piensa algo, usted sabe que ese pensamiento está incorrecto y usted no debería de pensar en ese pensamiento. Usted debería decir, no, esto no viene de Dios. Y debería en ese momento pararlo. Porque estamos hablando de que nosotros debemos de vestirnos de la armadura, pero hay algunas cositas que son importantes a mencionar. Y una de ellas es la unidad y la otra es la santidad. ¿Por qué los soldados no están listos? Los soldados de Cristo. Ay, bueno, así nos llamamos nosotros, ¿va? ¿Por qué los soldados en el ejército de Dios no están listos? ¿Por qué carecen? ¿Por qué los soldados pelean muchas veces entre sí? Eso es ridículo, ¿sí o no? Un ejército peleándose contra el mismo ejército. Eso no pasa en la vida real. Está aquí la iglesia así. Eso no pasa en la vida real. Un soldado de una nación, unos soldados de una nación o un ejército pelea contra otro ejército enemigo. Nosotros debemos de vivir como un ejército, como el ejército de Dios, viviendo en unidad, viviendo en santidad, para que nosotros no seamos débiles, sino que seamos fuertes. La unidad nos hace fuerte, la santidad nos hace fuerte. Y hay otras cosas importantes las cuales nos van a ayudar en nuestra fortaleza como un ejército, ya que necesitamos una armadura. La Biblia habla en Efesios capítulo número 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, dice el apóstol Pablo, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Se da cuenta? ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo acá? Era orar por la iglesia en Éfeso. Sigue diciendo,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué dice? Espíritu de sabiduría y de qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, esto nos puede confundir a nosotros. Esto nos puede confundir cuando pensamos y espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Y como que no le hallamos el asunto porque decimos, ¿y bien, cómo cuadra esto en la armadura? ¿Por qué Pablo está hablando acerca de el que nosotros tengamos sabiduría? Pues mire, mi hermano, si nosotros distinguimos los sabores de los ejemplos que le di, usted va a tener la sabiduría también dada por Dios para identificar al enemigo. Usted va a tener la sabiduría de Dios para ponerle un stop al enemigo, para detener al enemigo. Pero si nosotros tenemos una actitud de que no creemos, de que no confiamos en Dios, de que nosotros estamos siempre, como hemos dicho, jugando con un pie en un lado y un pie en el otro, ¿verdad? Que no sos ni de aquí y no sos ni de allá, eso es un problema. Y el enemigo se mete y por eso tú no has aprendido a ser fuerte en el Señor. La fortaleza de Dios no cae solamente así y tome y ahí está. No funciona así. Por eso los he llevado pasito a pasito para que veamos algunos vínculos que nos ayudan a entender la armadura de Dios. ¿Está aquí la iglesia? La Biblia dice en el versículo 18. Alumbrando los ojos, dice, de vuestro, ¿qué? ¿Qué hace eso? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos alumbra el entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En qué? En los santos. Pero míreme un ratito acá. Si nosotros entendemos y aplicamos lo que estamos recibiendo de parte de Dios, nosotros ya somos sabios. La sabiduría no es un concepto mental. Escuche bien esto. La sabiduría no se adquiere en la mente. No, la sabiduría se adquiere por aceptar lo que Dios nos está dando por fe. Primero. Luego pasa el proceso por nuestra mente. Luego llega a nuestro corazón para quedarse definitivamente y vivir con nosotros todo el tiempo. ¿Está aquí la iglesia? Esto les conviene a ustedes porque la iglesia de Éfeso está pasando situaciones espirituales terribles. La iglesia de Éfeso estaba llena de cosas en las cuales el apóstol Pablo tiene que apuntarles a ellos. Es más, los teólogos recomiendan que si usted quiere crecer en la vida espiritual, lea la carta de Efesios. Y usted va a madurar en su vida espiritual. ¿Está aquí la iglesia? La Biblia nos ayuda y nos enseña el panorama de el cual estas personas estaban. ¿Y por qué ellos debían de tomar la armadura de Dios? El versículo 19 dice, el cual la supreeminente grandeza, dice, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según que la operación del poder de su fuerza. Pero cuando nosotros miramos fuerza, nosotros pensamos en las 230 libras que usted levanta en el gimnasio. Bueno, digamos que usted levanta 180 libras, ¿verdad? En peso. Nosotros pensamos inmediatamente en las palabras fuerza, pensamos que es fuerza de empujar. Nosotros pensamos que es el aguante o el soporte que tenemos. ¿Está aquí la iglesia?
No se refiere a esa fuerza. No se refiere a esa fuerza. Está hablando acerca de la fuerza que solamente Dios tiene para vencer al enemigo. Por eso yo les decía y les vengo poquito a poco estoy dejándoles y soltar lo que el Señor me ha dado para que usted nunca lo olvide y para que usted lo recuerde. No es la armadura aquí, la armadura y rápidamente hablar del escudo, el yelmo y todas esas cosas que según Pablo les estaba haciendo una gráfica en la mente de estos cristianos, que no funciona así. No estaba hablando Pablo acerca de una figura en sí, sino acerca de las palabras las cuales vencían al enemigo. La justicia es una de esas, la verdad es una de esas, la fe es una de esas. Pero no podemos funcionar si el enemigo sigue acampando adentro de nosotros. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Entonces, la fuerza de la cual el apóstol Pablo está hablando se refiere al poder que Cristo tiene en la resurrección. A eso se está refiriendo. De eso está hablando el apóstol Pablo. El único que puede derrotar a cualquier espíritu maligno es Jesucristo. Es el único. El único que tiene todo el poder es Jesucristo. Ninguno de nosotros, por más que le echemos, sí lo podemos echar fuera, pero ellos reconocen un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Es reprendido y los demonios huyen de su presencia. Lo que el Señor nos dio ejemplo era de que nosotros resistamos. ¿Está aquí la iglesia? Yo los miro distraídos, fíjense. Y me sospecho que a veces no es el enemigo el que los está distrayendo. ¿Saben por qué? Porque lo que les voy a soltar en un ratito, eso los va a llevar a ustedes a otro nivel. Sí, porque el diablo no te va a tomar ventaja. Así que está preparado. Mejor lo digo, ahorita que ya están todos así. Mejor lo digo de una vez. No te andes por las ramas. Hay que ir a la raíz de una vez. Si Dios nos está mostrando el camino por el cual nosotros debemos de caminar, caminemos por ahí. En Cristo Jesús está nuestra victoria total. Nosotros no debemos de estar haciendo tanto esfuerzo. Por eso la Biblia dice en el mismo Efesios, el apóstol Pablo le predica a la iglesia diciéndole, ustedes están sentados, les dice, en lugares celestiales, donde está Cristo, dice, porque Cristo venció. Eso es lo que le dice el Señor al apóstol Pablo. Ustedes están sentados en esos lugares celestiales. Es decir, lo único que ustedes deben de hacer es recordar la victoria de Cristo. Si Cristo murió, si Cristo resucitó, ya tenemos nuestra victoria. Amén. Deje de andar pensando lo contrario. Por eso es que decía yo que la fe debe de estar afinada, afianzada con Dios. Lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que se hace. Yo no sé por qué debemos de entender o fíjese que no entiendo tanta cosa. No, mi hermano, actúe por fe, camine por fe, reciba la palabra con fe. Y usted mismo descubrirá las bendiciones que estarán enfrente de usted. Pero crea a Dios primero, crea a Dios, crea lo que Dios ha hecho por usted. Y cuando vengan las circunstancias que lo puedan apartar de Dios por la fe que usted ha tenido, ¿sabe qué va a suceder? Usted va a estar fuerte en el Señor. Amén. Usted va a estar fuerte en el Señor. Mientras tanto, nos toca que seguir peleando, porque estamos en este cuerpo, al cual nosotros no podemos despedirnos del momento que nosotros queremos. Nosotros debemos de permanecer o vamos a permanecer en esta tierra los días y los años que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero todo lo que nosotros hagamos, ya sea en el presente, obviamente va
lo que hagamos en el presente va a afectar nuestro futuro en nuestro bienestar espiritual. Hoy podés cambiar tu presente. Si tú quieres cambiar tu presente, lo primero que tienes que hacer es confiar en la palabra de Dios. Cristo te aceptó a ti, tú no tienes que hacer nada. Recuérdate siempre de mantenerlo en el corazón. Dios les bendiga a ustedes allá. Amén. Aleluya.